Bien, el turismo comunitario fundamentalmente es un modelo de gestión. Es una forma de gestionar la actividad turística basada en el intento de control colectivo. Estas formas de organizarse colectivamente pueden ser de maneras distintas: cooperativas, asociaciones, grupos comunales. Es decir, pone el acento en cómo se organiza la oferta. Es decir, es la idea de la comunidad, el colectivo organizado que intenta asumir las formas en que se gestiona la actividad turística. El turismo social nace en otro contexto como parte de las políticas para hacer accesible la actividad turística a distintos colectivos sociales que no pueden acceder a la actividad turística. Y esto se puede organizar directamente por el Estado, con política pública, por fórmulas mixtas o en ocasiones también en contacto con el turismo comunitario. Son conceptos que de alguna manera están buscando una cierta integración, una cierta inclusión de poblaciones no hegemónicas, pero que tanto desde el lado de la oferta como desde el lado de la demanda puedan acceder a la actividad turística. Las dos se encuentran en contextos de disputas. Esta disputa tiene que ver con las lógicas que se han producido de cambio en la organización turística. Hemos pasado de un modelo fordista a un modelo posfordista. No han desaparecido las formas que organizábamos antes las vacaciones con todo incluido, que todo el mundo hacía lo mismo. Antes el capitalismo organizaba la actividad turística fundamentalmente como una actividad de grandes cantidades y todo el mundo intentaba hacer la misma experiencia. De alguna manera, en términos culturales, era la idea de yo también he estado, o sea, yo también he podido acceder. En cambio, a partir de los años 90 se produce un cambio y las formas de organización del turismo se fragmentan, se reducen. Cualquier cosa se convierte en atractivo turístico. Entonces, en ese contexto, cuando todo se convierte en atractivo, desde la gastronomía, determinados paisajes, también lugares que desaparecerán por el cambio climático o lugares de pobreza, cualquier cosa puede ser ahora sujeto de interés turístico. Entonces, en ese contexto, lo que nos encontramos es que las lógicas del capitalismo posicionan muchas cosas como atractivo turístico y ahí el turismo comunitario se encuentra en una disputa, porque por un lado es el intento de comunidades marginadas, empobrecidas, que están intentando tener control de la actividad y al mismo tiempo lo que ellas están ofreciendo, que tiene que ver con la vida cotidiana, con entornos, pasa a ser sujeto de interés para el capitalismo como forma de revalorización del capital. Entonces ahí hay una contradicción entre para quién es este turismo comunitario. Y con el turismo social nos ocurre algo parecido, que es sectores sociales que no acceden a la actividad turística podrían verse como un nicho de mercado. Y ahí tenemos una contradicción, porque hay quien está viendo en el turismo social una oportunidad para hacer negocio, cuando en realidad el derecho es un derecho, el derecho a vacacionar, al descanso. Eso no debe ser concebido como un negocio en sí mismo. Debemos garantizar que las personas puedan descansar, puedan tener mejor salud, puedan placer, puedan tener esos espacios de ocio, de tiempo libre. Eso se puede organizar de maneras distintas, pero el foco central no es el negocio, no es la acumulación privada de capital, es el derecho de las personas a mejorar su bienestar. Yo creo que el turismo urbano comunitario está en una tensión permanente. Por un lado, entre el intento de generar una economía popular, de mejorar condiciones de vida, de revalorizar espacios, territorios que salgan del estigma, y al mismo tiempo intereses de apropiarse de esa actividad, de esos espacios para el lucro privado. Entonces yo creo que lo que es fundamental para organizar esto en un sentido ético tiene que ver con, primero, quién es que organiza, quién tiene el control de la actividad. ¿Son agentes externos a la comunidad o es la comunidad organizada que desarrolla y marca las normas, marca qué se puede hacer, qué se ofrece, qué no se ofrece? Por ejemplo, viene en la cabeza con ideas de la peligrosidad, el riesgo,
pero a lo mejor sale de ahí y ha descubierto la capacidad de la gente de organizar, de transformar su espacio, de ofrecer una gastronomía popular riquísima. Entonces yo creo que este es parte del proceso. Y lo que es fundamental es sacar del espacio a estos actores externos que intentan utilizar las favelas o los espacios, los barrios populares como si fueran safari tours. Es decir, creo que esto hay que sacarlo del espacio y reorganizarlo a partir de la apropiación de la propia población, de cómo quiere organizar esto, cómo quiere ser representada, cómo quiere ser vista. Esta es una pesquisa, una investigación que estamos desarrollando en conjunto, Aline Bispo y yo, y la pregunta que nos hacíamos tenía que ver con que estábamos viendo que el turismo comunitario urbano estaba creciendo en muchos lugares de América Latina. Ahí habíamos documentado experiencias en Buenos Aires, en Colombia, algunas aquí en Brasil, y nos dábamos cuenta que hasta ahora habíamos estudiado el turismo comunitario como una realidad del mundo rural. Y en cambio lo que estábamos viendo es que en las grandes ciudades, en las grandes metrópolis, estaban apareciendo también formas de organizar y que esto estaba cruzado por una cierta tensión con lo que llamamos slam tourism, esta idea de safari tours, etc. Y nuestra investigación trataba de buscar cómo estaba organizándose. Partíamos de tres grandes preguntas, es decir, cuál era la motivación, qué era lo que estaba buscando organizando esta actividad, a través de qué estructuras organizativas, y finalmente qué papel acababa jugando el turismo en esas comunidades. Partíamos de una cierta hipótesis que probablemente era muy ingenua, que era pensar que de alguna manera el turismo comunitario urbano había nacido como una reacción ante el malestar que provocaba estos safari tours, estas formas, y que había como una cierta idea de la comunidad, es decir, yo no quiero ser mostrada de esta manera, y esto está presente, pero con la investigación nos dimos cuenta que las motivaciones eran mucho más altas y mucho más complejas y ricas. Hay una pluralidad de motivaciones, de objetivos. En primer lugar, yo creo que lo que destaca es la búsqueda de economía popular, es decir, generar ingresos para la gente de la comunidad sin tener que salir de ella, es decir, dinamizar económicamente. Después hay otra motivación que tiene que ver con cómo ayudar a financiar a las organizaciones populares, cómo la intervención que están haciendo en sus barrios, en las favelas, necesita recursos, y el turismo podía ser también un mecanismo no solo para financiar a las familias, garantizar una economía popular, sino también recursos para gestionar la propia actividad de las organizaciones. Pero además de esto yo creo que hemos encontrado cosas que no esperábamos, que es a veces cómo el turismo también se convierte en una forma de protección, una forma de generar seguridad. Y esto genera en un contexto de desigualdad, de exclusión, de mucha violencia, también la búsqueda de alianzas y de alguna manera de generar un cierto cordón de seguridad, que a su vez está asociado con la idea de una cierta cultura de paz. Entonces yo creo que el turismo, en las motivaciones del turismo comunitario urbano que podemos encontrar en distintas ciudades de Brasil, creo que responde a esta complejidad de motivaciones. Y nosotros hemos estado visitando 8 experiencias en 5 ciudades. Aquí en Sao Paulo, en Brasília, en Rio, en Recife e em Salvador. Eu sou Camila, sou aqui da Comunidade Cultural Quilombaque, moro aqui em Perus. Coordeno o processo, e o projeto da Agência Queixadas, que é uma agência de desenvolvimento de base comunitária, uma agência de turismo de resistência, que é uma bibliografia nova que a gente está escrevendo aí junto com os nossos parceiros e com o nosso território. E a Agência Queixadas é responsável para organizar as visitas ao nosso museu territorial, que é um museu que aconteceu e que foi formulado e pensado pelos agentes, daqui da comunidade, não só da Quilombaque, mas de Perus, e é um museu que conta a história do nosso bairro e quanto potente é essa região, Perus, Anhanguera, Jaraguá. Hemos trabajado con la gente de Quilombaque
que es una experiencia que nace fundamentalmente de esta voluntad de salir de lugar dormitorio, que la gente, los trabajadores solamente podían ir y volver, y es esa voluntad de cómo generar economía en el propio barrio, cómo generar actividad cultural, cómo generar sentido de pertenencia. Entonces yo creo que es uno de los casos que muestra esta capacidad y potencia de la organización popular, del uso de las distintas expresiones artísticas, la música, los murales, como formas de reivindicación popular y de mostrar orgullo. La actividad turística es una parte del conjunto de organizaciones que hay. De alguna manera el turismo no nace solo, sino que nace a partir de contextos en los cuales hay altos niveles de organización social. Y al final el turismo es un complemento de los múltiples que hay. La base de estas experiencias lo que muestra es la potencia de la organización popular y cómo la organización popular utiliza el turismo como una herramienta al servicio de distintos objetivos. La lógica del turismo comunitario urbano es otra. Partimos de la organización popular para resolver problemas inmediatos de la vida cotidiana de la gente, que tienen que ver con la vivienda, con las calles, con la iluminación, con la seguridad, con el arte, la cultura, y en algún momento se identifica el turismo como un posible instrumento al servicio de este desarrollo de carácter popular. Entonces creo que el camino es inverso al que han podido hacer determinadas agencias cuando quieren mostrar y llegan a los barrios como si fuera algo exótico. En esta lógica postfordista de buscar cómo satisfacer las curiosidades de los turistas de muchos lugares. Y el otro aspecto importante, creo que me está mostrando el turismo comunitario urbano aquí en Brasil, es que también empieza a estar presente para parte de la población local que no conoce esos lugares y desea conocer. Entonces hay un vínculo con el turismo doméstico, con el turismo nacional, con el turismo de proximidad, que es también muy importante, porque es también cómo generar identidad en torno al desarrollo urbano que se está generando. En mi ciudad, donde yo vivo, en Barcelona, tenemos una población de 1.600.000 personas y recibíamos antes de la pandemia 28 millones de turistas. Esto, igual que ha ocurrido en Mallorca o en otras 8 ciudades de España, ha ido acompañado de dos grandes problemas. Por un lado, la percepción de desplazamiento de la mayoría de la población. Desplazamiento porque a través del turismo se han incrementado el coste de la vivienda, tanto de alquiler como de compra, incremento del coste de la vida, masificación del transporte en lugares que conectan con espacios turísticos pero que vive gente, problemas de pérdida de un tejido comercial, de comercios de proximidad. Y por otro lado, el empleo en el turismo es extremadamente precario. Yo creo que esto hay que hacer una mirada un poco larga históricamente para entender por qué estamos en este momento de protestas. Yo creo que hay que interpretar primero la crisis de 2008. La crisis de 2008 es una crisis financiera global que encuentra que el capitalismo no está encontrando cómo generar actividades que le permitan una acumulación y la reproducción del capital. Eso lo que genera es una expansión muy fuerte en términos cuantitativos del turismo, pero también en términos cualitativos. Entonces en 2014 empezamos a ver ya los primeros efectos de esta dinámica de turistificación y esto genera un primer ciclo de protestas en España, en muchas ciudades. Y 2020 tenemos la pandemia de la COVID, en un momento en que el turismo desaparece y nos muestra con toda crudeza su vulnerabilidad, cómo territorios muy especializados turísticamente se vuelven totalmente vulnerables y hay un problema de empleo y un problema de trabajo, pero al mismo tiempo la población descubre qué es vivir en su ciudad sin turismo. Los espacios se recuperan. Nosotros en Barcelona volvemos a caminar por la Rambla, que es un lugar icónico turísticamente, pero que los barceloneses no utilizamos.
Después de la pandemia volvemos a una reactivación turística que tiene un efecto como de botella de champán, sale con mucha presión, con mucha fuerza. Pero tenemos que tomar en cuenta que los problemas que estaban previos a la pandemia siguen estando presentes. Tenemos una crisis climática de enormes consecuencias, tenemos una crisis energética, tenemos tensiones geopolíticas cada vez mayores que repercuten también en conflictos políticos, y al final lo que está provocando es que no estemos invirtiendo en una transición socioecológica justa para garantizar tiempo libre, vacaciones, espacios de ocio para la mayoría de la población. A raíz de que empiezan las protestas contra las dinámicas que entraña la lógica del turismo, empieza a circular un concepto, que no es un concepto teórico ni académico, que es el de turismofobia. Y esto es promovido, esta idea de turismofobia, es promovido por los centros de comunicación del sector empresarial, que ante las protestas sociales lo que acusan a estos sectores que se están movilizando de turismofobia. Si tú dices turismofobia, lo que estás diciendo es que hay una reacción irracional, que no tiene sentido. Estás tratando de deslegitimar las razones de la protesta. En las manifestaciones que hubo en Barcelona el 6 de julio y en Mallorca el 21 de julio, uno de los lemas más coreados no es turismofobia, es lucha de clases. Lo que está ocurriendo en estas ciudades es que este proceso de especialización turística, esta sobretensión turística, ha generado problemas sociales muy graves en relación a la vivienda, al transporte, a la vida cotidiana, y las protestas no están dirigidas contra el turista como alguien que no nos guste. El problema no es el turista, el problema es el capital turístico y nuestras administraciones públicas que están organizando y vendiendo la ciudad para que unos pocos estén ganando mucho dinero. En ese proceso aparece otro concepto que es de alguna manera contradictorio, que es hablar de turismo masivo. Y nosotros decimos que el problema no es el turismo masivo como la masa, que el problema es la turistificación. Y la turistificación lo que quiere decir es cómo un territorio y la gente que vive ahí están organizados al servicio del capital turístico. Y esta turistificación puede ser un turismo de masas o puede ser un turismo de élites. Por eso tenemos políticas de turismo social que son un desastre, cuando necesitamos aprender de otros países, de otros lugares, cómo desarrollar políticas de turismo social mucho más fuertes, pensadas para las necesidades de la mayoría de la población. Ese es el sentido de la protesta. Tenemos derecho a vivir en nuestra ciudad, donde hemos nacido, donde hemos querido construir nuestra vida. Yo sinceramente no sé si soy optimista o pesimista. Lo que sí sé es que no renuncio. David Harvey, el geógrafo marxista, dice una frase que tiene toda la razón, que es: no hay nada moralmente bueno que el capitalismo no logre transformar en algo horrendo. Es verdad, pero al mismo tiempo creo que no podemos renunciar a que ninguna práctica humana, ninguna práctica social no pueda ser transformada en un sentido emancipatorio. Y por tanto, no sé si vamos a lograrlo o no, pero no renuncio a hacerlo. Sigo en la pelea, sigo en la lucha para intentar transformar cualquier realidad social en un sentido emancipatorio. Y creo que tenemos la obligación de pensar en términos que nos permitan organizar la vida social de otros modos. No puede ser que solamente podamos pensar la actividad turística bajo las lógicas de la acumulación y la reproducción del capital. Podemos pensarla y organizarla en función de las necesidades de la mayoría de la población, con objetivos de emancipación social. Entonces creo que podemos trabajar en esta dirección.